Shalom a todos. Estamos aquí en la Yeshiva de los miércoles. Yeshiva de los miércoles. Quería contestarle una pregunta a alguien, pero vamos a invitar amigos. No apague la luz, por favor. Le digo cuando la apague. Eh, para que se vea el rostro y pueda. Vamos a invitar ahí a todos los que siempre están en contacto. Le mando un saludo aquí a mi hija Tanya y a mi hija Yashira. Un saludo de aquí. Y siempre están en contacto. Mi hija Felipe Madrigal, mi hija Naomi Suero y mi hijo que me dice mi pai, Shaul Mazara. Isa González, mi familia que estuvo de Verajá, de Mazel Tot, de felicidades de aniversario. Johanan, Yesiyahu, Eulis Félix, hay que hacerte fila por él porque está quebrantado de salud. Olga Cáceres, la hermana de Tanya. Saludos de aquí. Sandra Borda Herrera y Efraín Herrera en Argentina. Ava Luz desde New Jersey. Mi querida familia, Efraín Bustamante, Ana Lucía Piedra, mi hija Juan Martínez, mi hija Esther Marmolejo. Digo hijos, y eso eso es lo que quiero explicar, porque alguien me dijo, me mencionó la cita del Mashiach que dice, no llaméis a nadie padre, a nadie padre. Yo le voy a contestar con la palabra, porque todo se contesta con la palabra. Cuando él dijo, no llaméis a nadie padre, primeramente voy a explicar. Está hablando, es diciendo en un contexto de no llamar a nadie padre como el Avinu Sheba Shammai, no de padre engendrado. Pues entonces no podemos llamar a Abraham, Isaac y Jacob padre, nuestros padres. Como él dice que nuestros padres dijeron que, dice Abraham, nuestro padre, se gozó cuando mis días venían. Él dijo, entonces, ¿cómo puede decirle nuestro padre a alguien que está muy, muy lejano a él? Y decirle también Isaías 56, a los extranjeros que digan, me apartaron Elohim de su pueblo, a los extranjeros que guarden el Shabbat y los eunucos, le daré, le daré de la boca de Jacob su padre. ¿Por qué dice Jacob su padre? Y todas las cartas que dicen, hijitos míos, hijitos míos. Entonces, ¿cómo es eso? Debe haber una contradicción. Claro, él estaba hablando en el contexto de la reverencia a la altura del Avinu Sheba Shammai, del Abba que está en los cielos, del Padre que está en los cielos. No está hablando de padres que engendran en la fe, porque ahí está Timoteo que fue engendrado, eres como hijo, yo te engendré, dice Shaul. Yo quiero hablar sobre eso, porque muchas personas me oyen decir padre y ya cuestionaron, tenía que llegar ese momento, porque se pueden, el pensamiento occidental permea y hay que explicar. Eso está en YouTube, en la última parashá, en YouTube me pusieron esta cuestión. Vamos a ver cómo yo la encuentro. Voy a buscar mi canal, porque tengo que buscar mi canal primero. Pues siempre aparece otra cosa que no la que yo ando buscando. Vamos a ver. En mi canal, busco mi canal. Voy a ver si cómo va la transmisión. Está bien todavía. En mi canal. Entro y está la parashá Valle Gas, que fue la parashá que di el Shabbat pasado. Y me dice una persona, voy a mencionar todo. La persona se llama, bueno, Wilson Medina. Me dice, espero que pueda responderme, me dijo. Como que si puedo, como si no voy a poder responder, pero dice, espero, Shalom, espero que pueda responderme. Si usted me dice, déjeme ponerle esto a esto. Si usted me dice, mi hijo o mi hija, quiere decir que usted es padre de ellos. Si su respuesta es positiva, entonces también son hijos de Yahweh,
¿Acaso no nos dejó dicho, no llaméis a nadie padre, porque solo uno tenemos como Abba Kadosh? Y él me dio la cita, claro, me respondió con la cita del Mashiach. Y yo le respondí, porque quiero que tengan esa respuesta grabada aquí, porque él no me ha contestado. Yo le puse, tiene que leer más las escrituras, porque está preconcebido con el pensamiento occidental. No llamen al Padre como el Avinu Sheba Shamayim quiso decir. No llaméis a nadie Padre como si fuera el Avinu Sheba Shamayim, como el Padre que está en los cielos. Porque entonces Shaul, el Sheliat, hay que enseñarle esto que usted planteó. Entonces no le podemos decir a Abraham, Isaac y Jacob, padres. Usted reflexionó bien en lo que dijo el Mashiach, le dije yo. El Mashiach también es nuestro padre. Entonces, si no le llamen nadie a padre, tampoco al Mashiach le podemos llamar padre. En 1 Corintios 4:15 dice, pues aunque ustedes tengan 10,000 tutores, en el Mashiach no tienen muchos padres. ¿Cómo? No tienen muchos ¿qué? Padres. Porque en el Mashiach, Yahushua, yo los engendré por medio de las buenas noticias. ¿Está viendo? Hay que poder, por eso es que tenemos que estudiar todo, no podemos coger una sola cosa, porque vamos a estar con la mentalidad occidental, con preconcebido. En Filipenses 1:10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Cómo le dice? Y mi hijo, él tuvo hijo. Ahora me entero. Mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Está viendo? Pablo dijo mi hijo. Primera Timoteo 5:1 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a padre. Exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos. En segunda de Tesalonicenses 2:11 dice, en esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como padre. Para sus propios hijos, los exhortamos, los animábamos. También, Hechos 7:32 dice, yo soy el Elohim de tus padres. ¿Cómo dice? El Elohim de tus padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moshe entonces empezó a temblar y no se atrevía a mirar. Juan 8:56. Abraham, su padre, se alegró de ver mi día. Él vio y se gozó. ¿Cómo? Abraham, su padre, se alegró de ver mi día. Y él lo vio y se gozó. Si está prohibido llamarle padre a un mortal, ¿por qué el Mashiach viola su propia palabra llamándole padre a Abraham? Se ve que estaba hablando en otro contexto, Hasta lo de rabino también tiene que saberlo, No llaméis a nadie rabí. O sea, ¿en qué calidad lo está diciendo? A nadie rabí como el Mashiach. En calidad del Mashiach. Es que él está hablando. Otra cosa, ¿por qué Yohanan les dice hijitos? ¿Qué implica tener hijitos? Hijos. Primera Yohanan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero él tiene hijitos. Y si alguno peca, tenemos abogado delante del Padre, a Yahushua HaMashiach el justo. Pero por favor, comprenda que hay que leer la Biblia toda, no una sola parte, porque se va a equivocar pensando que usted está en lo correcto por un solo verso que usted lea. Tiene que, cuando usted vea algo que usted cree que es un precedente, escudriñar más a ver si no es un precedente. Por lo menos ponerle duda hasta que usted complete toda la Biblia. También, ¿por qué Yohanan le dice hijitos? Bueno, ahí lo repetí. Hay muchas cartas que le dicen hijitos míos a los Shelijín. Los Shelijín le dicen hijitos míos a la gente. En muchas cartas. Usted va a ver hijos míos, mis hijos. O sea,
es algo que deberíamos aprender porque si no vamos a errar. Vamos a errar porque, oigan, ¿por qué comenzó todo? Porque aquí yo dije a mi hija Tanya y mi hija Yashira, mi hija Naomi Suero, que ellos me dicen padre, ni siquiera yo he procurado que ellos me lo digan, porque ellos piensan y creen que yo he sido el medio el medio para engendrarlo en la besorá, en las buenas noticias. Una cosa normal, ¿eh? Una cosa normal. O sea, no es nada de que estamos buscando tampoco vanagloria, estamos buscando títulos de nada, ¿eh? Quiero que lo tengan en cuenta. Si, si está prohibido en la palabra, si fuera prohibido en la palabra que no se pudiera tener hijos en la enseñanza, en la emuná, yo lo descartara, porque yo soy el primero que quisiera obedecer todo lo que está escrito en la escritura. No, no quiero faltar en algo en la escritura. Y ese texto del Mashiach hace mucho que lo hemos estudiado muy bien. Sabemos el contexto, el por qué lo dijo. No llaméis a nadie padre, como en la vino Sheba Shammai. A nadie padre, porque hay un solo padre. O sea, está hablando de la calificación incomparable que tiene el Avino Sheba Shammai. O sea, claro que nadie se va a comparar a la altura del Avino. Es en esa comparación que le está hablando. No de padre, de engendrar en enseñanza, hasta hay padres hasta de oficio. Ese es mi padre que me enseñó tal oficio. Le dicen padre porque me enseñó el oficio de carpintería. Mi papá. Hay gente que dicen así. O sea, una cosa de cariño. No es un asunto de ponerle título ni que la gente se sienta grande. ¿Eh? Y a lo último, ¿qué dice? Exactamente, en Malaquías 4, que vendría el profeta Eliyahu, que volvería el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hijos dispersos de Israel que están como peces en el mar de las naciones, volverían a reconciliarse con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob y todo el pueblo de Israel, que son sus padres. Sus padres, y algunas veces no son sus padres físicos de carne, sino sus padres porque fueron injertados en el buen olivo. ¿Eh? ¿Por qué Abraham tiene padre en la emuná y padre en lo físico? Porque tiene hijos literales. Tiene muchos hijos literales Abraham. Bueno, tenía que pensar con esta introducción, pero este tema se llama el otro evangelio. Quiero que lo tengan bien claro. Un tema escabroso, delicado. Y yo voy a coger una parte de la conferencia La plenitud de los gentiles para poder explicar solamente la parte de el evangelio. Primero tenemos que definir bien qué es el evangelio. Porque hay mucha gente que dice, el evangelio, pero no, ¿qué? Pero vamos a ver qué es el evangelio. El tema, repito, el tema se llama el otro evangelio. El otro evangelio. Y yo voy a centralizar la cámara porque no puedo perder más tiempo. Quiero que sepan que este tema es demasiado importante porque hay muchas personas desde 1700 años con otro evangelio y hay que enseñarle que están en otro evangelio porque mire, la sentencia es grave. La sentencia de estar en otro evangelio es muy grave. Esto es grave, pero bien grave estar en otro evangelio. Entonces, tenemos que saber cuál es el otro evangelio para no caer en eso. Vamos a ver cómo yo cuadro esto, porque ahora esta cámara me está dando una situacioncita de que no se está fijando bien, pero yo la voy a fijar bien y si como quiera se va a ver todo. Lo voy a poner así. Vamos a ver. Vamos a ver si yo lo pongo de este lado, porque es que esto tiene que... wow. Ahora sí, vamos a ver.
Ahora sí, vamos a ver si yo lo fijo ahí. Ujú. Qué cosa con esta cámara, ¿eh? Ah, no, no, ahí no está derecho. Ahora, ahora puede estar derecha. Ahí está derecha ya. Ahí ya la voy a dejar ahí. No voy a atormentar mucho a la gente. Lo que yo puedo hacer es echarlo así un poco para acá ya. Entonces, comenzamos con el otro evangelio. Yo comienzo con esto. Vamos a ver cómo yo pongo esta, a ver si se ve. Configuración que se pueda mostrar. Vamos a ver. Ajá. Ahí. Me imagino que se puede ver, ¿eh? Dice, el evangelio. Vamos a ver qué es el evangelio. Primero tenemos que saber qué es el evangelio. Vamos a quitar primero. Vamos a quitar el tema, el otro evangelio. Aquí está. ¿Está grabando? Sí, lo están viendo todo. El otro evangelio. Primero tenemos que definir cuál es el evangelio verdadero. El verdadero evangelio. Eso es lo que tenemos que definir primeramente. Para saber cuándo vino el falso, porque el falso vino y no nos dimos cuenta. ¿Por qué será que no nos dimos cuenta? Porque nacimos después que se dio. Si hubiéramos nacido antes de que se hubiera dado, estuviéramos peleando todavía. Pero nacimos después, 1700 años después. Imagínense. Y dice que ese evangelio tiene el misterio, y le voy a decir esto, el misterio de la anominia. ¿Usted sabe lo que es la anominia? El misterio de la anulación de la Torá. ¡Wow! Que Shaul fue exacto. Al que le llaman Pablo, Shaul fue exacto. Él dijo, el misterio de la iniquidad ha comenzado de nuestros días, dijo él. ¿Qué significa iniquidad? Cuando usted busca en los textos griegos, la palabra iniquidad es la palabra anulación a la Torah. Anominia. Cuando usted busca la palabra anominia, significa sin Torah, anular la ley. Increíble, pero ¿por qué no lo pusieron tan claro en la traducción? No, pusieron la palabra iniquidad y usted no sabe ni siquiera por qué significaría. Iniquidad, si usted busca profundamente, en un diccionario en español es iniquidad es hacerle algo malo ya. Hacer maldad. Iniquidad equivale a maldad. Y usted, según la moralidad de este mundo, maldad es la moralidad, según la moralidad de este mundo, el humanismo. Y ya ahí se quedó y ahí se fue, se fumó la realidad de lo que quería decir el griego. Anominia, sin ley, anulación de la ley. Bueno, pues ese misterio de la anulación de la ley comenzó desde el tiempo de Shaul, dijo él. Y eso lo vamos a buscar en el Strong. Yo voy a abrir el Strong también. Y vamos a ver ese texto, que tenemos que verlo. Eso está en primeras de Tesalonicenses 2. Se recuerden que dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El inicuo. ¿Quién es el inicuo? El que está sin ley. Es el que iba a poner el misterio de la separación de la Torá, de la anulación de la Torá. Entonces tenemos que, vamos a comenzar. Tenemos que transmitir qué es lo que la gente le llama evangelio, porque es una locura. Usted va donde un párroco, en la esquina de su casa, donde usted viva, en la comarca, porque ellos tienen, los sacerdotes católicos tienen párrocos en todos los sitios. Parroquias, ¿sí o no? Tienen parroquia en todos los sitios. Y usted va donde un párroco de esos españoles que envían de las misiones y le dice,
explíqueme qué es el evangelio, mi querido padre. Porque a ellos le llaman padre, ¿eh? Y por eso es que la gente está así, como tensa. Y como que tiene también ese problema. Porque bueno, si le llaman padre a ellos, ¿cómo este hombre está diciendo que tiene hijos y que le llamen padre? Me imagino que también es por esa frustración que le dio el cristianismo. Bueno, a ellos le llaman padre. Y usted va donde ese sacerdote y le dice que le pregunte, que le diga qué es el evangelio. Y él le va a explicar, le va a decir que el evangelio es que vino después del Mesías. Eso es lo primero que le va a decir, que el evangelio vino después del Mesías. Y ahí está el gran error. Ahí está la anulación de la Torah con ese mensaje. Y yo se lo voy a comprobar a usted que no viene después del Mesías. Que el evangelio es algo grande que usted no conocía y que por no haber conocido eso, por no haber conocido el evangelio bien, por haber 1700 años predicado un evangelio que no era el evangelio, entonces vino un ángel llamado, vi por el medio del cielo otro ángel que volaba, diciendo el evangelio eterno a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tiene que venir un mensajero, porque la palabra en la Reina Valera es vi otro ángel, vi un malach, un mensajero que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, el evangelio, la Besorá Olam, para pronunciarlo a toda tribu. ¿Y usted sabe a qué huele eso? ¿A qué huele eso? Al despertar de los huesos secos, al despertar de gente que no tenían nada, estaban muertos porque le habían, ¿qué le estaban diciendo? Le estaban diciendo cosas que lo permanecían seco. ¿Usted sabe lo que significa estar seco? Hueso seco, como le dijo a los fariseos, le dijo, sepulcros blanqueados, muy bellos por fuera, pero llenos de huesos secos por dentro. Entonces, usted va a entender que huesos secos significa estar sin Torah. Entiéndalo desde ahora. Estar sin Torah es estar muerto. Dejen a los muertos que entierren a sus muertos. Dejan a los sin Torah que entierren a los que están sin Torah. Van a entender ahora que la palabra muerto en un lenguaje profundo, en la visión del Mesías, en el lenguaje de la hebreo, huesos secos, cadáveres, son lo que le faltan Torah. Y vamos a ver qué es el evangelio, porque le estamos dando mucha larga a eso. Evangelio. En los pergaminos griegos ya sabemos que está en la G 2098 como evangelio. Y en la en la G 2097, esto es la concordancia Strong. Jean Strong hizo esto para que la gente no tuviera que aprenderse los idiomas, solamente buscar los códigos de las palabras griegas y hebreas. Y evangelizo G 2097, que para él, en su investigación, significa buen mensaje, buena noticia, evangelio. Pero la palabra evangelio es una palabra creada a partir de esta palabra griega. Esta palabra griega es rastreada en la Septuaginta, en la Septuaginta, señores. Mírela ahí, en Mateo 4:23, dice que Yahshua proclamaba el evangelio del reino. O sea que pertenece a un reino. Si el evangelio es de un reino, entonces ese evangelio no puede ser nuevo, porque el reino estaba de hace mucho. El reino está antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que no se ponen a razonar las personas, no se ponen a meditar en la palabra. Porque si es un reino, ese reino no es de ahora, ese reino es de antes de que existiese, de que el mundo fuese. Imagínense que el Mesías dijo en Juan 17:5, Abba, devuélveme la cabot que yo tuve contigo en tu reino antes de que el mundo fuese.
Señores, tenemos que razonar, tenemos que tener ya mente hebrea, no podemos ser mente hueca como nos tenían conducido los del sistema del reemplazo y del falso evangelio. Tenemos que ahora ver que ese evangelio pertenece a un reino que era antes de la fundación del mundo. El evangelio del reino predicaba el Mesías. Y ejemplos he dado, dijo él, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y ahí está la palabra evangelio. Entonces usted va a la Septuaginta, que fue la versión que se hizo 300 años, cuando el mundo entero se estaba helenizando. Entonces los protestantes dicen, hubieron 400 años de oscuridad. ¿400 años de qué? De oscuridad. Ah, porque ellos eligieron unos libros y le llamaron apócrifos. Y esos libros que le llaman apócrifos, unos de ellos dicen relatos que pasaron en los 400 supuestos años de oscuridad, que son los libros de los macabeos, donde se narra el proceso de helenización que hubo. Y comienza los libros de los macabeos diciendo que comenzó Alejandro Magno, dominó todo el mundo, conocido, se murió a temprana edad, después vinieron los 4 generales, se los repartieron a los 4 generales, y un descendiente de uno de los generales, de los llamados Seleucidas, llamado Antíoco, dijo, como esta gente no fueron conquistados por el egocentrismo que conlleva el ser griego, todo el mundo se volvió griego, excepto algunos que se resistieron, llamados judíos. Otros judíos que sí se helenizaron y se volvieron griegos, le llamaron los renegados. Y tanto así que hasta se hacían una operación en el prepucio de su pene para hacer creer que tenían el prepucio y entrar a los gimnasios que eran totalmente desnudos. Y así poder decir que eran griegos. Oigan, de ahí salió una circuncisión llamada el rito de Moshe. Por si acaso usted ve eso en Hechos 15. Que mucha gente cree que es de la ley de Moisés. No, cuando dice, no, y van a circuncidarlos según el rito de Moshe. Entonces, para que usted entienda que que hay que tener un engranaje grande en nuestra mente de información para no errar. Para no errar. Entonces, se estaba la gente volviendo griega y 70 rabinos crearon, por la desesperación de que le llegara por lo menos la palabra en el idioma griego koine, crearon la Septuaginta, la LXX, la traducción de los 70, en el año 3 antes del Mesías, en el año 300, perdón, antes del Mesías. En el siglo 3, perdón, para ponerlo con ese, porque no tengo la exactitud. Hicieron la LXX, usted la puede buscar hasta en Google gratis, traducida al español, y también con los números Strong. Y en un programa llamado My Eastward con concordancia Strong. Y usted puede encontrar la palabra evangelio ahí. ¿Cómo va a ser que la palabra evangelio está en la Septuaginta, que solamente tradujo el Antiguo Testamento, como lo llama la Reina Valera? Si se supone que el párroco de la iglesia y los protestantes me andan diciendo a mí que el evangelio fue después del Mesías o con el Mesías solamente que vino el evangelio. Vamos a seguir leyendo. Dice que en Romanos 1:16, una carta de Shaul, y la pregunta es, ¿quiénes deben de recibir por primera vez el evangelio? Primeramente. Porque esto se lee hasta, cuando están predicando los evangélicos en la esquina, yo tengo que decirlo de esta manera, con sus megáfonos, citan mucho esta frase de Shaul en Romanos 1:16 que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Elohim. Ellos dicen su otra invocación.
para salvación de todo el que cree, al judío primeramente. Oye, al judío primeramente. Y si el evangelio vino después del Mesías, y si es después del Mesías, ¿por qué no le están predicando a los judíos? ¿Por qué al judío primeramente? Pablo le está diciendo que el judío primeramente, entonces ¿por qué él se fue para los gentiles? ¿Por qué él dijo en una carta, no, ahora me voy para los gentiles? Ya dejó de evangelizar al judío primeramente, como dijo aquí. Nosotros nos están presentando en el cristianismo un Pablo bipolar, que en una carta dice una cosa y en otra carta se contradice. Pero Shaul no es bipolar, es Pablo que es bipolar. ¿Usted sabe lo que es eso? Que en Romanos dice que la Torah es perfecta, que no es, en Romanos 2 dice que no es el oidor de la Torah el que es justificado, sino el hacedor de la Torah. Y en Gálatas me dice que el que se circuncida y hace algo de la Torah, de la gracia ha caído. Tenemos entonces que buscarle ojos, lentes hebreos, porque se van a confundir. Y entonces en Hechos 21, del 24 al 25, Shaul, le dicen, oye, andan diciendo por ahí que tú renegaste de obedecer la Torá y de circuncidar a los hijos y de la costumbre de nuestros padres. Aquí hay 4 jóvenes, 3 era, 3 jóvenes que necesitan cumplir voto. Y ese es el voto de Nazareo, porque era para raparse la cabeza. Así que dice la misbah, el mandamiento en la Torá, de terminar el voto de Nazareo. Bueno, llévate y págale sus votos y que se rapen la cabeza para que cuando te vean a ti haciendo eso, sepan que tú no has negado la Torá ni la costumbre de nuestro padre. Oye, lo que tuvo que hacer Shaul, al que le dicen Pablo. Entonces, si él no negó la Torah, ¿qué es lo que andan buscándolo? Diciendo que él está hablando en contra de la Torah. Es porque no lo están entendiendo. Cuando usted ve algo en contra de la Torah que Pablo supuestamente dijo, es que usted no lo ha entendido bien, usted lo entendió en mente occidental. Tiene que buscarle buscó una mala traducción. Una de dos. O es una mala traducción o usted le está aplicando mentalidad occidental, que es la mentalidad occidental son 2 pescados. Un pescado va a oriente y otro pescado va a occidente, al lado contrario. El que va a occidente está contrario, está pensando contrario. El relámpago se muestra desde oriente hasta occidente, no de oriente, no de occidente a oriente. Señores, entonces tenemos que mirar a oriente. Nuestro corazón, Livi Bamisra, nuestro corazón está en oriente. Si somos hijos de Abraham y somos los pecados que regresamos con una moneda en nuestra boca, del rescate, por ti y por de Yahshua. Tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces vemos aquí en Proverbio 25:25, en Isaías 49, la palabra evangelio en la Septuaginta. La buena noticia a Sión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que la buena noticia a Sión? Pero no se supone que eran los gentiles. Aquí estamos rompiendo yugos y desatando ligaduras de la historia. Y no podemos callar. Isaías 57 dice, cuán bellos son sobre los montes de Israel los pies de aquel que trae buenas noticias, proclamando shalom, trayendo buenas noticias, 2 veces buena noticia, de las cosas buenas, anunciando salvación y diciendo a Sión, tu Elohim reina. Es un reino. Puede apagar la luz para que vean aquí. Y prenderla de atrás, por favor. Y cuando usted busca, prenda la de atrás primero. Cuando usted busca
Isaías 52:7, la Septuaginta, 2 veces dice la palabra evangelio. Quiere decir que está esa palabra ahí, que hace la palabra evangelio antes del Mesías. Si la doctrina del reemplazo me dice que después del Mesías, que es con el Mesías que viene el evangelio, que no, el evangelio no existía antes. Ah, pues espérate, fue que entendimos algo malo. El evangelio de alguien es un corazón. El evangelio es el corazón de la escritura. El evangelio, un hombre sin corazón, ¿qué es? Un hombre muerto. Un hombre sin corazón es un hombre muerto. Y el corazón del hombre es que complementa al hombre. En la Biblia le llama al corazón, no es al órgano que late, sino a la mente, a la memoria, al pensamiento. Estando los judíos bajo el dominio del imperio romano, aparece un hombre del linaje de David, de la tribu de Judá, que un día de Shabbat en la sinagoga se pone delante de todo y toma el rollo y lee. El espíritu de Yahweh está sobre mí, bendito sea su nombre. Porque Yahweh, bendito sea, me ha ungido y me ha enviado a dar buenas noticias. Ah, ¿por qué buena noticia? Porque fue Isaías que lo dijo. Y como está citando Isaías, ¿cómo le pusieron los traductores? Buena noticia, no evangelio. Entonces, oigan las cosas que ellos hicieron, los traductores. Después del Mesías en adelante, le ponen evangelio. Del Mesías para atrás, todo lo que es la misma palabra griega, evangelio, le ponen buena noticia, para que usted se confunda y no crea que es lo mismo. Señores, esto es Isaías 61. Y dice la Septuaginta, evangelio. Pero ¿cuál es la palabra hebrea? La real, la que nunca pensó que se iba a llamar evangelio. Basar. H1319. Buena noticia, buen mensaje. Basar, de donde viene el derivado besorá. Buen mensaje. Ahí está en Lucas. ¿Qué dice Lucas? Eso mismo. Que lo tradujeron como buen mensaje, buena noticia, pero no le pusieron evangelio. Pero que entonces, ¿qué dice? Tenemos que descubrir algo. En Hebreos 3:17 hasta Hebreos 4:2 está la clave para saber que el evangelio fue dado en el monte Sinaí. Claro que estuvo antes de la fundación del mundo, pero se proclamó en el monte Sinaí. ¿Usted sabe por qué? Mire cómo dice aquí Hebreos 3:17 al 19. Mas, ¿con cuál estuvo enojado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y con quién juró que no entrarían en su reposo, sino con aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues que estando aún en la promesa de entrar en donde, en su reposo, eso se dice en hebreo menujá, parezca alguno de ustedes haberse apartado. Reina Valera restaurada 2011 puse yo. Ahora el 2. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado. Pero usted sabe cómo dice la traducción. Se le ha dado la buena noticia como a ellos. Pero la palabra evangelizo, de evangelizar, como a ellos. ¿Cómo que como a ellos? En el Sinaí se dio evangelio. Oh, entonces me está diciendo una cosa grande. Me está diciendo a mí que lo que se dijo como evangelio fue la Torá de Moisés. Si profundizamos quiénes son ellos, son nuestros padres en el Sinaí. Esteban nos está diciendo en Hechos 7:38, este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el Malach, el mensajero, que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, para aquellos que digan
que no se le puede llamar padre a nadie, con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. Y lo vamos a decir 1000 veces, nuestros padres. Nos vamos a reconciliar con nuestros padres. Ahora, no podemos llamar a nuestros padres como el Avinu Sheba Shammai. Solamente hay un solo, Elohim. El Elohim verdadero es el Avinu Sheba Shammai. El Avinu, el Padre que está en los cielos. Que yo no le puedo llamar Padre porque eso es de Pater. Avinu. Nuestro Padre. El evangelio que se dio en el monte Sinaí es la Torá. Ay, pero si es la Torá, entonces, ¿qué evangelio que están predicando por ahí? El evangelio de la separación de la Torá. Oigan esto, es serio el evangelio de la separación de la Torá. Ustedes viven bajo la ley, ¿quién se inventó eso? Y nosotros bajo la gracia. Eso se lo inventó el clérigo católico. El clérito. La iglesia católica. Constantino Atanasio. Y todos los padres de eclesiásticos sustentaron eso. ¿Qué sustentaron? Si usted va donde un padre, de nuevo le hago la misma idea para que vayan, visiten las parroquias y pregúntenle al padre, al párroco, y díganle, dígame, ¿qué es vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia? ¿Quiénes son los que viven bajo la ley? Ah, no, los judíos y todo aquel que guarda la ley. Los que viven bajo la gracia no tienen que guardar nada de eso. Y eso se llama el misterio de la anulación de la Torá. El misterio de la iniquidad, de la anominia. Ahora recuerden, la palabra iniquidad es en griego anominia, que significa anulación a la Torá. ¿Qué dice el Salmo, el Tejilín 19:10? El Salmo 19:10. De la Torá. Deseables son más que el oro. Tenemos que votar eso entonces. Más que mucho oro afinado. Y más dulce. Y que la miel que destila del panal. Es por eso que la tierra prometida se llama la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué leche? Porque los niños vienen también, los que son como niños. Y la miel son para aquellos que ministran. Los que ministran son los que tienen la miel. Y la leche para aquellos bebés que van a entrar. Los niños, dejad que los niños vengan a mí. Porque así es. De los tales como ellos, será el maluja. Van a haber gente bebiendo leche en el reino, aprendiendo Torah. Pero entonces, es por eso que Pedro, ahora entendemos por qué Pedro, Kefa, dice que hay que obedecer el evangelio. En primera de Pedro 4:17, que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, le dice a la casa de Elohim nosotros. Quiere decir que la casa de Elohim son los hebreos, los israelitas. Todo el mundo debe de saber eso porque él está diciendo, y si primero comienza con nosotros, y él no es de Villamella, exacto, ni de Santo Domingo, ni de Shanghái. Él es de Israel. Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Elohim? En la Reina Valera dice de Dios. Que ya usted sabe que Dios es Zeus. Deus, Teos, Zeus. Elohim, del poderoso. Para que tengan una palabra en español. El evangelio del poderoso, del todopoderoso. ¿Qué será con aquellos que no lo obedecen? Entonces hay que obedecerlo. Tiene un esquema de obediencia.
Entonces, claro que la Torá. El Evangelio es buena noticia. HG 98, estas son las cualidades que se destacan aquí. El Evangelio es poder de Elohim, Romanos 1:16. El Evangelio es para el judío primeramente, el yaudí. ¿Por qué dice para el judío primeramente? ¿Y por qué él divide entre griego y judío? Por la helenización que hubo, y el judío no estaba helenizado, el que permanecía siendo judío, y por eso no iba a profanar el Evangelio. Por eso tenía que ser para él primeramente. El Evangelio es salvación, Isaías 52:7 y Romanos 1:16. El Evangelio es de Shalom, y hemos dicho que Shalom es restauración, estar completo, ser completado. Ninguno de esos mensajes que ha dado por 1700 años, la doctrina del reemplazo y de la anulación de la Torá, te ha completado a ti. Lo que te llena a ti de carne y emerge la piel y te da vida, y después viene el Rúa y dice, estos huesos secos vivirán, es la Torá que va a ser soplada. La Torá de Moisés, el corazón del cuerpo, la piedra angular que todo edificador ha desechado y ha venido a ser la piedra angular. Por eso es que el Mesías se compara con la Torá, y por eso el Mesías es la Torá viviente, la palabra hecha carne. ¿A qué le llamaban palabra en el tiempo de Juan? Eso es otra cosa que no se ponen a reflexionar, porque por eso es que el justo es el que medita en la Torá de día y de noche. Dice Salmo 1. Bendito aquel que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley, en la Torá de Yahweh, medita de día y de noche. Entonces, si tú meditas en la Torá y sabes que él dice que la palabra se hizo carne, ¿cuál era la palabra en el tiempo de Juan si no existía Nuevo Testamento? La Torá de Moisés se hizo carne. Es por eso que él dice, si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Anunciaba el evangelio de ¿qué? Del reino. ¿Están entendiendo ahora cuál es el evangelio del reino? Para que usted sea despertado de los huesos secos y usted sea resucitado a una nueva vida verdadera, no falsa. No bautizado en el nombre de tres, como el aceite 3 en 1, sino bautizado, sumergido, lavado en el nombre poderoso, sobre todo nombre, Yahushua HaMashiach, que tiene la palabra de Moisés en su boca. El evangelio es para obedecerlo, dice Pedro, 1 Pedro 4:17. El evangelio es la Torá de Moisés, instrucción, Hebreos 3, del 16 al 4, capítulo 4, 1 y 2. El evangelio es palabra de vida, dice Esteban en Hechos 7, 34, 38. Pero ahora viene lo más grande, el evangelio es eterno, es perpetuo. Como lo último que dejé fue Apocalipsis 14:6 o Revelaciones 14:6, que dice, vi volar por en medio del cielo. Al final del tiempo va a tener que suceder eso. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. En el último tiempo del fin tiene que venir un mensajero a dar lo que nunca se había dado con los sistemas religiosos. Se le dio gabela a los sistemas religiosos. Se le dio que creciera la cizaña. Déjala que crezcan. Déjala que crezca, que a lo último se dará el mejor vino. El ángel mensajero, que es Mashiach mismo, el Ruach HaKodesh, su omnipresencia, llamando en los últimos tiempos, este despertar a las raíces hebreas, este despertar a Israel, este despertar de todas las iglesias que no saben qué van a hacer, que le dicen ahora los judaizantes, porque no encuentran la palabra que van a decirle. Dice, he aquí vi volar por en medio del cielo otro mensajero, para que no encuentren la palabra ángel, ángelos,
Ángelos, en griego, es un ser con alitas, rubio, de ojos azules, que no tiene cobertura. Estamos hablando de mensajero, malach. Vi otro mensajero volar por medio del cielo, o embajador, que tenía la besorá, o lam, la buena noticia del reino, para proclamarlo a todos los moradores en la tierra y en toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Nadie se va a escapar. Todo el mundo va a saber que hay un despertar de los últimos tiempos. Y aquí es la introducción de de lo que es el evangelio. Ahora vamos a ver cuál es el otro evangelio. Ya ustedes saben ya que el evangelio es la Torá, el corazón de la escritura. Si usted le quita el corazón a la escritura, ¿qué usted tiene? Un bagazo. No tiene el fundamento. Es por eso que son llenos, un valle de huesos, lleno de huesos secos. Y solamente aquellos que quieren, que son dados por la voz, que son hijos, eso van a resucitar y le va a salir, se van a unir hueso con sus huesos, cartílago con su cartílago, piel con piel. Lean Ezequiel 37, que eso está ahí en Ezequiel 37. Emerge piel y al final todos están parados, sin vida, al final, ya después que le ponen la piel y todo, dice el profeta. Pero todos le falta el rúa. A todos le falta el rúa, le falta el espíritu. Y le dice, pero profetiza el aliento. Profetiza, oh hijo de qué? Dice, de hombre. ¿Quién es el que está haciendo eso? Profetiza. Ven, aliento de los cuatro extremos y dale vida a estos huesos. Y se volvió un ejército grande y le preguntaron, ¿quiénes son estos huesos secos? Estos huesos secos son toda la casa de Israel que ha venido de un momento a otro. Léalo Ezequiel 37, es muy interesante. Ahora vamos a ver, dice 2 Corintios 11:4, porque si alguien viene y les habla de otro Yahshua, diferente al que nosotros le proclamamos, como si él estuviera diciendo lo que está pasando, lo que hizo el sistema religioso. Lo está denunciando. O si recibe un rúa diferente al que ha recibido, el que nosotros estamos recibiendo de obediencia a la Torá, pero el que están recibiendo por ahí es de un poder engañoso, porque es sin obediencia, de separación y anulación de la Torá. O aceptan algunas llamadas buenas noticias. ¿Cómo? Evangelio. Diferente a las buenas noticias que ya aceptaron en el tiempo de Shaul. Ustedes pueden muy bien soportarlos. Pero dice Gálatas 1:7 que no son en lo absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos lo están acosando y tratando de pervertir a las genuinas buenas noticias. ¿Pervertir qué? Que desde el tiempo de Pablo que estaba pasando, estaban qué? Pervirtiendo qué? Las buenas noticias del Mashiach. Llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero y ligera es mi carga. Si creyeren a Moisés, le dijo a un escenario judío. No estamos hablando de un escenario gentil. El escenario con que hablaba el Mesías era un escenario ¿qué? Judío, que sabía supuestamente la Torá. Y le dijo, si creyeren a Moisés, parecía que había un problema con Moisés. Si creyeren a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés habló de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias
del Mashiach? La palabra del Moisés. Juan 5, 46 al 47. Sigue diciendo Gálatas 1:8, porque Gálatas es muy... Gálatas que han tomado para hacer lo contrario. Y es todo lo contrario. Gálatas dice todo lo contrario a lo que cree el cristianismo. Oigan, todo lo contrario. Los perturbadores, los que circuncidan y caen de la gracia, todo eso son circuncisión, son prosélitos rabinos de los rabinos que iban a hacer que la gente se circuncidara sin el Mesías, que obedecieran un mandamiento sin el Mesías estar presente. Y eso es caer de la gracia, caer de la bondad. Ya le he explicado lo que es la gracia. La gracia es otro término creado. La palabra es bondad. Usted lo busque en la Septuaginta, es la palabra bondad. Por bondad sois salvos. Y la bondad no me exonera de no obedecer, sino todo lo contrario. Me da una oportunidad para yo obedecer mejor. Para ser mejor obediente. Es todo lo contrario. No es el que vive bajo la ley vive bajo la gracia. Tengo que explicar esto aquí. Vivir bajo la ley es vivir bajo la transgresión. ¿Qué es estar bajo la ley? Bajo la acusación que dice Deuteronomio 26 y 27 de la maldición que está el acta de los decretos por infringir los mandamientos. Entonces usted está bajo la ley. El que se va en rojo aquí, en una luz roja, está bajo la ley 241, sometido a esa ley. Y hay que atraparlo y tomarlo, hay que ponerle una contraversión, hay que ponerle un ticket. Pero si esa persona dice, lo lamento, no quería transgredir, y tiene una actitud de arrepentimiento, ¿qué dice la gente? Bueno, mira, yo voy a pagar tu multa. No es que se va a romper el ticket, no, porque ya está metido en la computadora. Es que él va a pagar la multa. Uno tiene que pagar. Hay uno que tiene que pagar por nosotros. Y él ya pagó. Pagó la multa de la acta de los decretos que no era contraria de Deuteronomio 26 y 27. Léanlo bien, que es la maldición y la bendición. El acta de los decretos es la maldición. Por si desobedece estos mandamientos, dice. Esa acta la pagó. Era nosotros que teníamos que pagarla. Pero por ver nuestra actitud de arrepentimiento, Él la paga por nosotros. ¿Para qué? Para que no nos vayamos en rojo de nuevo. En el otro semáforo no vamos en rojo. No. Ahora vamos a ser más obedientes por el acto de salvación que Él hizo por nosotros, que nos libró del castigo y de la penalidad de la Torá. ¿Entiende ahora? Nos libró de la maldición de la ley. Y hay gente que cree que es la ley que maldita. Es la maldición que está descrita en Deuteronomio, que tiene la ley para el que desobedece. ¿Está entendiendo lo que dice Gálatas 3:15? Y Gálatas 3:10 que dice, porque todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Y sabemos a nosotros que obras de la ley es lo que dependen de la ordenanza rabínica. Porque escrito está, sigue diciendo el texto, maldito todo aquel que no confirmara lo que está escrito en este rollo de la ley, y todo el mundo dirá, amén. ¿Qué está citando Shaul, el llamado Pablo? Deuteronomio 27:26. Devarim 27:26, que dice, y el que no permanece en lo que está escrito en esta ley será llamado maldito. Y todo el mundo dirá, amén. Lo podemos buscar, vamos a buscarlo. Porque la gente tiene que saber que si no ve la referencia, si la gente no conoce Torah, va a errar, va a llamar a Pablo en vez de Shaul. Va a conocer el Pablo que Roma inventó y no a Shaul el verdadero. Entonces vamos a ver qué dice Deuteronomio 27:26. Dice así el 26. Oigan, en la Reina Valera, en la Kadosh. Dice así el 26.
No ha cargado. Esto se llama el Eastward. Dice, una maldición sobre cualquiera que no confirme la palabra de esta Torá para ponerla por práctica. Y todo el pueblo dice, amén. Diga usted, amén. Llegó la Torá a su vida ya. Llegó la salvación a su casa. La salvación ha llegado a su casa. ¿Usted sabía? La Torá ha llegado a su vida. Entonces, cuando dice, maldito aquellos que dependen de las obras, porque vamos a jugar Gálatas 3:10, porque tenemos que ver esto, porque la gente ni entiende qué es lo que está diciendo. Y es todo lo contrario a lo que ellos piensan. Gálatas 3:10. Esto es un estudio que lo estamos haciendo en vivo aquí para que la gente lo entienda. Gálatas, y es con el Eastward. Gálatas. Tengo que buscarlo aquí para que la gente lo vea. Gálatas 3:10. Mire, en Gálatas 3:10, aquí es que se habla de la maldición de la ley. Y la gente cree que es la ley que es maldita. Ahí es la maldición que está escrita en la ley. Pero la gente, como le dijeron que la ley fue anulada, que no hay que buscar ni siquiera la ley. Si la leyeran, descubrieran. Espérate, Gálatas está hablando de otra cosa. Gálatas 3:10 dice, y lo voy a buscar en una Reina Valera, porque no, es una Reina Valera, si yo tengo, no se preocupe, mi ajot. Estoy poniéndolo aquí para que la gente lo vea. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ya le dije que obras de la ley, se descubrió un rollo en los manuscritos de Qumran en 1947, donde decía, los esenios lo llamaron Maseh HaTorah, que traducido literalmente es obra de la ley. Y cuando lo leyeron eran toda la ley rabínica. Los que dependen de toda la ley rabínica están bajo maldición. Porque lo que está escrito, ¿en dónde? En Deuteronomio 26, 27, 26, es que está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y todo el mundo dice, amén. ¿Están comprendiendo ahora? Entonces, Gálatas es todo lo contrario a lo que ellos creen. Los galatazos no los recibimos nosotros, los reciben ellos. Porque así es que le dicen a ellos, déjame darle unos galatazos para que entiendan que la ley ya no va. Así es que dicen los párrocos, hay que darle unos galatazos. Y con la circuncisión lo mismo, hay que darle unos galatazos. Pablo no es bipolar. Pablo sí. Shaul no es bipolar. Shaul sabe lo que está hablando. El problema es que usted es griego. Y como usted es griego, tiene que salir de lo griego, de la mentalidad griega, y entrar a la mente de nuestros padres. Es por eso que Malaquías 4 dice que viene el profeta Eliyahu, o el Rúa de Eliyahu, en los últimos tiempos, a reconciliar los padres hacia los hijos. O sea, reconcíliate a tus padres hebreos para que pueda pensar como ellos. Porque si piensa como griego, va a malinterpretarlo. Porque tiene la mentalidad como el pez que se va para Occidente. Tenemos que ir el pez tiene que dar la vuelta. ¿Y ir a qué? ¿Cómo le dice el paganismo a esa constelación? Que es Adar, el mes de Adar. Piscis. Los dos peces. Un pez para un lado y otro pez para otro lado. Sin embargo, lo que nos está anunciando es que hay dos hermanos. Uno está en una vía correcta y otro en otra vía incorrecta. Y el que se fue para la vía incorrecta se fue para la garroba de los cerdos, desechó su herencia y tiene que volver. Por eso es aquí, yo los haré pecadores de hombres. Vamos a buscar esos peces. Echemos las redes. ¿Usted cree que cualquier pez que vamos a buscar? Los mares son los gentiles. El que llama allá afuera y usted va afuera, fuera de la Quejilá, y le dice a un cristiano, ¿qué usted es? ¿Un israelita o un gentil? Yo soy un gentil, dice, con mucho orgullo. Pero usted sabe lo que quiere decir gentil. Eso lo dije. Eso es otra cosa que está aquí en la plenitud de los gentiles. Que dice aquí que es gentil. Donde dice en Mateo 10:5. A esto envió Yahshua
a los cuales le dio mandamiento diciendo, por camino de gentiles no irán. Y cuando dice camino de gentil no irán, no es que no le pueden predicar a los gentiles, sino que no anden en su caminar, en su proceder. Y en ciudad de samaritano no entren. Sin embargo, él entró a una ciudad de samaritano que le está diciendo, no convivan en su vida. No convivan con ellos. Predíquenle y sáquenlo de allá, de su vivencia pagana. En Corintios 10:20 dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican, y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Está comprendiendo que es un gentil? Uno que está con los demonios. En Gálatas 2:15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Qué es lo que se busca entre los gentiles? El pecado. Efesios 4:17, ¿qué dice? Esto pues digo, y queriendo en el Adón, y requiero en el Adón, que ya no andéis como los otros gentiles, porque hay unos gentiles que se están arrepintiendo. Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su alma. Eso es lo que quiere decir mente. Y en Primera de Tesalonicenses 4:5 dice, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen al poderoso, a Elohim. ¿Qué pasa con los gentiles? No conocen a Elohim. Entonces el que le dice en la calle que es gentil tiene todas esas cualidades. Porque en Efesios 2:11 dice, en aquel tiempo, 2:11, acordaos que en otro tiempo cuando erais gentiles, dice otra versión, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabas alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un ciudadano de Israel? Quiero que me lo diga en voz alta. ¿Qué es un ciudadano de Israel? No, un israelita. Entonces no le pueden decir que usted es gentil. Si usted cree en el Mesías, que es el rey de Israel, tiene que, y dice aquí, en aquel tiempo estaba sin el Mesías, dice. Sin el Mesías. Ahora estamos como con el Mesías. Alejado de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos, no a un solo pacto, a los pactos, al arcoíris, a la circuncisión, a la Torá, al pacto de David y al Brit Hadashah, que es el pacto con el Mesías. Pacto de Adán, pacto de Noé, pacto de Abraham, pacto de Moisés, la Torá y el Shabbat, y pacto de David, y ahora viene el pacto con el Mesías. 7 pactos. Entonces no es un solo pacto, dice ajenos, fuera de los pactos. Eso está claro. Entonces el Pablo es bipolar, pero Shaul no, porque está hablando muy claro aquí. Si Gálatas dice algo contrario a esto, entonces es una mala traducción o una mentalidad gentil, occidental, helénica que se le está poniendo. Porque Shaul está diciendo algo claro aquí. Un gentil, dice 1 Corintios, sabéis que los gentiles, que cuando erais gentiles, oye como dice, erais en pasado, 1 Corintios 12:2, se os extraviaba llevando como se lleva a los ídolos mudos. Qué cosa más grande. Entonces usted no puede ser llamado gentil. En Gálatas 1:18 repetimos, pero ni tan siquiera vosotros, o por tal hecho, un mala del cielo, un ángel, un mensajero del cielo, les anuncia algunas
llamada buenas noticias, contraria a la que hemos anunciado, está bajo maldición para siempre. Está viendo está viendo el problema, está viendo lo que implica el usted proclamar un evangelio anulando la Torá. Un supuesto llamado evangelio, dice aquí un supuesto, algunos llamados evangelio sin Torá. Es peligroso eso, tenemos que alertar al mundo que está en peligro, que está anunciando un evangelio que causa maldición. Dice, sea maldito para siempre. Yo lo voy a buscar en la Reina Valera para que usted lo vea. Esto está en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8, vamos a repetirlo. Gálatas 1:8 dice así. Dice, si aún nosotros, oye, si aún nosotros, él está hablando de ellos, oye, él está hablándose de él mismo, de Shaul, no de Pablo, Shaul, el amado, el deseado, significa esa palabra. O un ángel, un malach del cielo, anunciare otro evangelio diferente al que os anunciado, sea anatema. Y usted sabe que esto lo usan para los que están predicando las raíces hebreas, para que usted vea cómo lo usan contrario. Y lo que no saben es que se están clavando un cuchillo bien grande, una estaca de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y discierne el alma. Ellos no saben que él está hablando aquí de el evangelio sin Torá. Porque ahora entendemos que el evangelio, el verdadero evangelio es la Torá de Moisés, el evangelio del reino, los estatutos del reino, la constitución del reino que existía antes de que el mundo fuese. Y que tenemos que recuperar porque si no íbamos a estar muertos en el sepulcro y enterrándolos nosotros muertos a los que están muertos. O sea, que los que están enterrando a los muertos son los que están sin Torá. Los sistemas religiosos son los enterradores de esos muertos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Porque ¿qué fue lo que le dijeron a Yahshua en ese momento? Deja que yo vaya y entierre a mi padre. No era que el padre se había muerto, era que espera que mi padre se muera para yo seguirte y enterrarlo y después yo seguirte. Entonces le dijo, el que no quiere venir en pos de mí, o sea, el que no quiere venir en mi llamado y esperar un tiempo específico para aceptar la buena noticia del reino, entonces deja que los muertos entierren a sus muertos. Tiene que venir al llamado. Tú no puedes decir, no, que yo cuando me prepare, cuando la iglesia mía se convierta en todo el mundo, entonces yo voy. No. Eso es lo que te está diciendo. No, cuando en mi iglesia, que no entienden esto, se conviertan, yo vengo y me salgo de allá. No, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y ahora le voy a buscar lo que es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Y voy a buscarlo aquí en la Reina Valera. Usted pone la palabra iniquidad. Mire, iniquidad. Y usted aquí yo le pongo, mira cómo yo le pongo. Oye cómo le pone el Strong. Dice aquí, cartas, epístolas paulinas. Y usted le da a buscar. Y aparece Romanos. La primera que va a aparecer es Romanos 3:13 dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ya usted sabe, como instrumento de separación de la ley. Dice, y esta es la que yo quiero encontrar, según de Tesalonicenses 7.
Porque ya está en acción. ¿Cómo? ¿Ya está en qué? Vamos a ponerlo. Aquí dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Voy a buscar esta, la Reina Valera, ¿cómo? Con referencia a Strong. Aquí está. Y voy a buscar la palabra iniquidad. Mírala aquí. ¿Está viendo? Esa. ¿Cómo dice ahí el cuadrito? Anomía. Anomía. Voy, le doy un botoncito, este botoncito de G58 y busco diccionario. Y está la palabra anomía. La amplío y dice ilegalidad, infracción, infringir la ley. Anomía. Está en acción el misterio de la infracción de qué? De la ley. ¿Por qué no le mostraban eso? Pero es Pablo es Shaul que lo está diciendo, no Pablo, ¿eh? Pablo está diciendo que hay que violarla. Por eso fue que le cambiaron ese nombre. Porque la SH no se podía decir en griego y se le puso P. En vez de Shaul, Paul. Y de ahí vino Pablos. Pablos. Pero es Shaul, deseado. Seguimos, dice, según el Tesalonicenses 2:10, todo engaño, iniquidad para los que pierden. Voy de nuevo, según de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Elohim está firme, teniéndose en este sello. Conoce al Adón, a los que son suyos, y apártate de la iniquidad. ¿Qué significa eso? Apártate de la transgresión a la ley. Ya usted lo sabe. Entonces vamos a buscar 1 Tesalonicenses 2. Inicuo ahora. Vamos a buscar la palabra inicuo. Inicuo. Epístola Paulina, pónganlo así. Segunda de Tesalonicenses 2:8. ¿Es Tesalonicense que habla de eso? Vamos a ver, ¿qué dice? 2:8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Ahora vamos a buscar la palabra aquí que está. G459. Y la palabra inicuo es, buscamos el diccionario, anomos. ¿Qué significa? Transgresor de qué, dice en rojo. ¿Transgresor de qué? De la ley. Ese es el que se va a levantar. Y usted lo veía la palabra inicuo y no sabía que se estaba hablando de eso. Porque no querían enseñarle eso. Porque si se le enseñaban, se iba a descarrilar su sistema religioso. Se le iba a volver anticipado. Duraron mucho, que 1700 años permanecieron con él. Ahora vino el vino de Yahshua, ese ángel, ese Malach, ese Ruach HaKodesh, a darte la Torah y a ver todas estas verdades que no veías. Seguimos, dice. Voy a ponerlo aquí para que lo vea más sencillo la gente que me están viendo en la transmisión. No sé si me están viendo. Sí, me están viendo. Más sencillo, dice. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquel sin ley, a quien el Adón matará con el rúa de su boca. ¿Qué es lo que tiene en su boca? La ley de Moshe. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo. ¿Cómo? Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de ¿quién? De Hasatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo? ¿Con qué va a venir? Señores, no son los poderes, ni que leviten, ni que hablen en lengua, ni que sanen gente, ni que levanten gente de silla de ruedas. Es que guarden la Torá.
ni un malach, dice, o sea, un ser espectacular que venga, deslumbrante del cielo, con otra besorá, que no sea la Torá de Moisés, sea maldito. Y dice, y con todo engaño de iniquidad, vuelve la palabra de iniquidad, o sea, de anulación de la ley, para los que se pierden, homo, es para los que se pierden, por cuanto no recibieron el ajaba de la verdad para ser salvo. ¿Está viendo? Por esto Elohim le envía un poder engañoso. Usted puede ver gente pisando candela, vidrio, comiendo vidrio, mordido por serpiente, y si no guarda la ley, sea anatema. Sea anatema. El fundamento que identifica a un sadik, a un justo, el que medita en qué? En la ley de día y de noche, en la Torá de Moisés. Será como árbol plantado sobre corriente, dice el Salmo. Es por eso que a veces no lo quieren leer los salmos. Es por eso que a veces, no, espérate, no te leas, es la palabra. Y entonces sustituyen la ley por palabra para que no puedan entender que la ley. Entonces la palabra, como tienen otro concepto de la palabra, creen que la palabra es otra cosa. No, la palabra es la Torá de Moisés. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeran en la verdad, sino que complacieren la injusticia. ¿Qué significa ser justo? Estar apegado a la Torá. En la mentalidad hebrea, injusticia, estar fuera de la Torá. Señores, este tema tenía que darlo. Gálatas 1:9 dice, y dijimos antes, y lo diremos otra vez, si alguien anuncia la buena noticia contraria a la que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Y que dice, no con esto, porque tiene que ser esta cita la que predomine ahora en su mente. Este es el mala que le está hablando a usted en los últimos tiempos. El mensajero. Revelaciones 14:6. Vi volar por en medio del cielo otro mensajero, otro malaj, que tenía el evangelio eterno, las buenas noticias perpetuas del reino, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nadie, ni Roma puede hacer lo que sea, pero esta restauración viene, truene, llueve o vente. Dice que Romanos 11:25. He aquí un misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que la ceguera que ha habido en una parte de Israel es hasta que haya entrado Meloj Hagoín, la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Y vendrá desde Sión el libertador. ¿De dónde que viene? Desde China. Desde Sión el libertador. Y apartará el pecado de Jacob. Y así se les será perdonado su pecado. Señores, ya no están despertando al evangelio, ya no están predicando el mala que vuela en el cielo, Mashiach, el Rúa. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen y yo las saco. Las ovejas van a escuchar su voz. No van a escuchar otro evangelio fuera que le dicen ya no hay ley, ya no hay que guardar nada. Es un legalismo. Legalismo es una cosa, ilegalidad es otra. Legalismo es una cosa y ilegalidad es otra. Dice un texto que han vuelto en libertinaje las buenas noticias, el evangelio de quién, la gracia de quién. Han vuelto libertinaje la gracia de quién. Dice la gracia del Mesías. ¿Por qué ha vuelto libertinaje la gracia? La bondad del Mesías.
Es por eso, porque han predicado que otro evangelio, sean anatema. Oremos para que salgan las ovejas que escuchan su voz. Las que escuchan en los últimos tiempos este malach, este ruach, y salgan fuera. Como dice aquí en Apocalipsis, en Revelaciones. Salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de quién? Salid de ella, pueblo mío, y no sé, partícipes de sus ¿cómo? Iniquidades. ¿Cuál es la palabra iniquidad? De su transgresión a la Torah. Bendito sea el Todopoderoso porque nos reveló esto hoy. Que nos reveló que es el Evangelio real. Porque si no sabemos cuál es el Evangelio real, hubiéramos estado con el engaño de 1700 años diciéndonos que el Evangelio es algo que está anulando la Torah. El misterio de la anulación de la Torah. Bendito sea Yahweh. Bendito sea el Rúa del Mashiach. Yahushua HaMashiach, ¡Haim! ¡Vive! Por eso sabemos que Él vive. Porque te está resucitando, nos está resucitando. Y a todos nos falta, a lo último, la lluvia tardía, el Rúa. Soplata estos huesos. Pedita el aliento que vengan estos huesos. A todos nos faltan, cada uno tiene su proceso, su tanda, su proceso. Unos están en hueso todavía, otros están en piel, otros están en qué, en cartílago, otros están completos ya, pero todos nos falta qué, que nos tiren el rúa al final, a todos cuando estemos completos, para ser resucitados todos, junto con la casa de Judá, que va a ser despertada en los últimos tiempos. Con esos judíos que todavía no se les ha revelado el Mesías. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Y cada vez que decimos la palabra de la Torá, decimos, Hasad, Hasad, vení Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá, ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ellos. Yahushua HaMashiach, Haim. Yahshua HaMashiach, Haim. Bendito sea su nombre. Ahora sí.